En el caso de las leyendas y las historias que se cuentan, no sé si usted tiene alguna por contar. Yo tengo entendido que aquí hay varias, ¿verdad? En este municipio, pero no sé si usted tiene alguna en específico. Sí, hay muchas historias, ¿verdad? Que que practicaban nuestros antepasados. Aquí, cuando vino el padre Manuel de Jesús Subirana, habían 3 compañeros que eran indígenas, pero ellos vivían en el monte porque ellos practicaban la hechicería. Unas personas que era un poco difícil de poderlas como agarrar. Entonces, en donde tenemos la sede de la tribu, allí bautizaron el primer indio que practicaba estas cosas. ¿Era brujo? Era brujo, a él lo agarraron y ahí lo bautizaron. Eran 3, pero el otro no me acuerdo. Y el otro, pues ese no lo pudieron agarrar. Sino que lo que pidieron que donde lo agarraran, pues había que asesinarlo para poder bautizar tan siquiera la cabeza. La cabeza. Entonces le trozaron la cabeza y se la trajeron ahí al padre para que él pudiera bendecir la cabeza de esa persona, porque eran gente, o sea, a él no lo pudieron atrapar. Y no sé si se convertía en un animal, creo. Ellos se convertían en muchos animales. O sea, era eso, es decir, ese temor que sembraban ellos, ¿verdad? No le hacían nada a la gente, ¿verdad? Pero sí, lo que ellos practicaban era muy poderoso. Entonces, mucha gente pues temía eso, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando nosotros nacimos, las casas, las eran de Bajarec, y no tenían una puerta normal, sino que eran trancas que se le ponían. Ajá. Entonces ellas con facilidad abrían las puertas para poder entrar adentro. Entonces se daba eso muy antes, porque como no había seguridad. Yo me acuerdo que había un compañero que era un sinnúmero de trancas que le ponían a la puerta para que no se metiera, pero no lo podía detener, ¿verdad? Porque siempre le entraba a la casa. Entre más trancas le ponían, más entraba. Entonces, sí. Pero eso era en esta parte, ¿verdad? Y solo esa se escucha. Creo que es la más popular aquí, ¿verdad? Esa historia. Sí, hay otra aquí en lo que es el municipio, pero esa ya era una mujer, ¿verdad? Que también se convertía en bruja. Igual la asesinaron y está por aquí enterrada también. ¿La enterraron? Sí, eso se enterró. Sí, pero en la parte de arriba eran tres indígenas brujos que ellos o sea, no dejaban ver callemente de la gente, sino que ellos, para poderlos atrapar, cuando vino el padre Manuel de Jesús Subirán, tuvieron que perseguirlos hasta que agarraron 2. Entonces el otro tuvieron que descuellarlo para poder. ¿Y en la actualidad no has escuchado otra historia así, similar? Pues no, porque como antes acá eran zonas montañosas, callemente gente no era muy poco, solo los ancestrales que desde allí dependemos nosotros eran los que convivían en esta montaña. Pero ustedes creen en esas cosas espirituales, ¿verdad? O sea, en la parte del ocultismo, en la parte también de la religión, por otro lado. O sea, son 2 cosas diferentes, pero ustedes tienen cierto conocimiento de ambas, ¿verdad? Sí, fíjese que en lo que es la parte de las iglesias, yo creo que en las iglesias, depende cómo lo tome yo como indígena. Las iglesias han venido a jugar un papel negativo dentro de los pueblos porque muchas tradiciones a nosotros las han quitado. Es decir, usted no puede comer esto, usted no puede tomar esto porque la iglesia lo prohíbe. ¿Cómo qué cosas no pueden comer? Vaya, por ejemplo, si antes se hacía muchos ritos, ¿verdad? Nuestros indígenas. Y esos ritos como que se han venido perdiendo porque el sentido que se le da ahora es una brujería. Pero en el sentido de nuestros indígenas antepasados no era ese sentido. El sentido es vivir con la madre naturaleza. El sentido es platicar con la madre naturaleza.
Y en el poco acá eso lo hemos venido perdiendo, porque las iglesias han dicho, no, pero esto es pecado, esto está en la Biblia, que es pecado. Pero lo que esté en la Biblia es correcto, pero es cómo lo llevo yo, es cómo lo tomo yo. O sea, todas las atracciones las hemos venido perdiendo por eso, porque las iglesias han jugado un papel muy negativo en eso. Entonces, porque como decimos, ¿verdad? Del conocimiento, y si nosotros vamos a la Biblia, que Jesús, él mismo lo decía, ¿verdad? En unas partes que él venía a como aclarar las cosas que se estaban haciendo, pero tampoco los imponía, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, los imponía algunas cosas, ¿verdad? Que nosotros hacemos. Porque se depende la fe. Yo no puedo visitar a ninguna iglesia, pero si yo sé que Dios existe, que Dios se hace milagros en mí, o sea, depende de mí mismo, cómo lo tomo, cómo lo vivo. No necesito yo visitar una iglesia para poder implementar esto. Porque yo le digo que sí, hemos visto eso, ¿verdad? Que las iglesias han jugado un papel negativo dentro de los pueblos. Es como la manera como estamos dando la palabra de Dios. Y es bien controversial ese tema porque probablemente hayan otros indígenas que opinen lo contrario, ¿verdad? Es que ese es el detalle. Cuando ya se ponen líderes dentro de las iglesias que son indígenas, entonces va como que esa división. Y lo más complicado es que son iglesias de mucho poder, que inclusive vienen de otros países a reinarse en nuestra tribu, como le decía, ¿verdad? Abusando de la ignorancia que nosotros tenemos. Porque si hay bastante ignorancia en eso, o sea, si a mí me dicen, esto es pecado, pero si en mi interior, en mi conciencia, me indica que no es pecado, o sea, nosotros sabemos, como seres humanos, como hijos de Dios, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siento que sí, han jugado un papel, aunque se ve un poco como raro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero es lo correcto, o es lo que pienso yo, ¿verdad? Como indígena, ¿verdad? Porque muchas cosas se han estado perdiendo por eso. Guan.